Comenzamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, Osvaldo, hoy vamos a tener un programa un poco diferente porque tenemos un invitado especial. Estamos hablando con Manfredo Koessel, abogado y doctor, con tesis doctoral y publicaciones que tratan sobre violencia y paramilitarismo en Colombia. ¿Qué tal, Manfredo? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo anda? Mucho gusto. Hola, Manfredo, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Y con Manfredo vamos a hablar acerca de lo que vendrá, o sea, los problemas actuales del posmacrismo y la debilidad de las instituciones y la falta de consenso, a veces la dificultad para hacer consenso. ¿No es verdad, Manfredo? Exactamente. O sea, hablamos hoy un poquito de los problemas de la falta de comunicación. Hay un primer tema que me gustaría que nosotros tratásemos, que es los desastres económicos a los que nos están llevando tanto el gobierno de Macri en Argentina como el gobierno de Temer aquí en Brasil, ¿no? Por lo que podríamos decir una aplicación ingenua de algunas pautas neoliberales que en los años 90, caída del muro de Berlín mediante, podrían haber tenido algún tipo de vigencia, ¿no? Por lo menos de ser discutidas, pero hoy en un mundo que económicamente se cierra, con un militarismo exacerbado, como estamos viendo, y donde el principal motor de la economía de la primera década de este milenio, que fue China, se vuelve sobre sí misma y cierra también su frontera de compras, ¿no? Entonces se hace un poco complicado, ¿no? Mantener políticas neoliberales de apertura total de la economía y esperar que buenos resultados. Bueno, en mi opinión jamás funcionó. O sea, el liberalismo en sí mismo es una teoría perfecta que solo tiene dos pequeños problemitas. O sea, cuando surgen estos dos factores, no funciona su teoría. Y un factor es el espacio y el otro factor es el tiempo. O sea, en todo universo donde haya espacio y donde haya tiempo, el liberalismo no puede funcionar. En la teoría, en el papel, oferta y demanda y todo ese cuento funciona. Pero cuando ya tenemos que hablar del tiempo y tenemos que hablar del espacio, ya siempre eso se cae. Sin contar que muchas veces pensamos en el liberalismo como una doctrina donde el mercado siempre es puro y no está contaminado ni por los monopolios ni por los oligopolios y mucho menos por la influencia de los estados. Y como dice el propio von Mises en el libro Liberalismo, eso no se aplicó jamás en ningún lugar del planeta, ni siquiera en lo que se tiene como el paradigma que es el Reino Unido, ¿no? Ni siquiera en el Reino Unido se pudo aplicar algo que se asemejase al capitalismo, porque la verdad es que nosotros repetimos como verdades cosas que son utopías. Sí, o sea, cuidado, yo diferenciaría entre capitalismo y liberalismo, ¿sí? El problema es que en nuestros países, bueno, no conozco tanto Brasil, ¿no? Yo hablo más que nada de Argentina, conozco otros países en Latinoamérica como Colombia, Dominicana. Tampoco es que haya un capitalismo realmente instalado, instaurado. Lo que hay es una combinación entre prácticas feudales que provienen desde España con cuestiones de libre mercado que no son estrictamente capitalistas y todo eso mezclado en un menjunje que trata de venderse como una idea. No es por casualidad, o sea, fíjense en que ninguno de los grandes teóricos economistas argentinos de la escuela liberal ha llegado a algún lado en el mundo, o sea, se han conocido en Argentina y nada más, porque no es nada que podamos decir,
esto lleva a alguna. Yo particularmente concuerdo contigo porque en Argentina nunca hubo, por ejemplo, una teoría de capitalismo, sí una teoría de librecambismo en el cual algunos sectores oligárquicos asumieron su posición de subordinados, no digo de subordinados, pero sí de productores de materias primas, cuya renta estaba vinculada básicamente a ese librecambismo porque era la renta de la aduana. Sí, acá me daría la impresión que en la Argentina hay como una, no sé si confusión o como una mezcla. Lo que nosotros llamamos políticas liberales generalmente son políticas conservadoras, que buscan mantener la estructura económica que se venía del fin del siglo XIX, principio del siglo XX. En realidad no son liberales, sino que conservan el mismo sistema que tenían y aplican las políticas liberales en función de mantener el mismo status quo. Es un poco lo que Manfredo estaba identificando como feudalismo, ¿no? O sea, las viejas familias patricias de comerciantes porteños que contrabandeaban con los ingleses para poder eludir al monopolio de español en la época de la colonia, después siguieron perpetuándose y intentando sofocar todo movimiento, inclusive de un incipiente capitalismo que muchas veces eso se veía a través de los caudillos y defendiendo sus pequeñas y paupérrimas economías regionales, ¿no? Y así llegamos al siglo XX, donde, al igual que en Brasil, tenemos básicamente eso, ¿no? Una élite prebendaria del Estado que solo consigue hacer dinero a expensas del Estado. No se consiguió una burguesía capitalista nacional. Y en Brasil parezca que hay una burguesía industrial un poco más desarrollada, aún así ella es pero muy dependiente, ¿no? De los negocios del Estado y de la inversión y el Estado como el gran impulsor de la economía. ¿Qué te parece, Manfredo? Sí, o sea, la cuestión es, yo lo veo mucho con España, yo desde la cuestión sindical que estoy haciendo acá trabajo mucho con España, y ahí vos ves dónde está un poco el nudo del problema, es la concepción del inmueble como riqueza, ¿sí? Y eso es algo premoderno, o sea, esa frase tipo el que se casa, casa quiere, el tema de la tierra como valor económico, como eso que es lo que uno quiere llegar, ya está muy fuerte en España y se trajo a Argentina y sigue estando muy, muy presente. Pero por eso también digo, son cuestiones que son feudales, no son capitalistas. Yo te lo voy a plantear desde esta forma. Hace mucho que vengo trabajando este tema, y ahora mi mujer me va a matar porque lo tengo que escribir, y es el gran mito de que la Argentina es un país rico. No sé quién fue el que dijo por primera vez esa mentira y que generó el gran problema que sigue por izquierda y por derecha. Lo he visto en el kirchnerismo, lo he visto en el macrismo y lo he visto en los gobiernos anteriores, pero que es un credo que no se discute en la sociedad argentina. Y Argentina es un país rico. ¿Por qué? Porque tiene todos los climas, porque tiene mucha tierra, pocos habitantes y las tierras son muy fértiles. Cuando te pones a analizar un poquito eso y jugar un poco dónde está, o sea, de qué te sirven los climas, o sea, económicamente hablando, de qué te sirve en realidad la tierra no genera riqueza, la tierra siempre ha generado ricos, que no es lo mismo. Entonces, cuando vos lo decís al revés, yo una vez me acuerdo que empecé a escribir una de Argentina es un país pobre, primero porque cree que es rico, entonces cree que el dale que va, total no importa. O sea, yo lo planteo muchas veces, o sea, Argentina es un país rico, es una olla a presión con una tapa que no la deja ser y es arriba de esa tapa están sentados todos los hijos de su madre que no dejan que el país sea como es, como debería ser. Y eso pueden ser los militares, los sacerdotes, la iglesia, la izquierda, la derecha, la oligarquía, quien sea. O sea, cada uno pone la culpa en alguien y ese alguien está sentado sobre esa tapa, que cuando vos lo quites, el político corrupto, si vos los quitas, entonces esa tapa va a saltar y todo va a ser un pum para arriba y todos vamos a ser felices sin ningún tipo de trabajo, por el solo hecho de ser un país grande y con mucha producción agropecuaria.
Lo que estás diciendo de Argentina coincide 100% con la realidad brasilera. Es exactamente lo mismo, uno escucha los mismos clichés sociológicos y hasta demográficos. Y bueno, y la realidad es esa, ¿no? Que mientras no se transforme la naturaleza en beneficio del hombre, lo que estás diciendo, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve tener una de las principales cuencas petrolíferas del mundo si el petróleo está abajo, ¿no? Sí, pero ni siquiera, porque vos fíjate, España durante 300 años fue dueño de la mayor extensión territorial del mundo, ¿sí? O sea, Juan Carlos V estaba en un reino donde nunca se ponía el sol. Y España era el país más pobre de Europa. Nunca se paró y nunca se va a parar, seamos honestos. España siempre estuvo a la cola de Europa. ¿Por qué? Porque era simplemente el corredor por donde pasaba el oro que venía de España e iba hacia los países que le vendían toda la producción, ¿no? Exactamente, entonces era un país con muchos ricos, pero en sí mismo pobre. Esta lectura que estamos haciendo me parece que es muy interesante porque nos va a ayudar a entender en qué momento nosotros estamos y cómo puede ser que, a explicar de alguna manera, cómo nuestras creencias y nuestras distorsiones acerca de la realidad nos van a meter en un brete sin salida, ¿no? La idea es intentar ver ahora qué es lo que va a pasar en el futuro. Yo les propongo que hagamos una pequeña pausa musical antes de seguir con el tema. Y vamos a escuchar una canción que, claro, la sugiere nuestro invitado, ¿no? Manfredo, que es Fiesta de los Negritos, de Lucho Bermúdez. ¿Hacemos una pausa, les parece? Sí, sí. ¿Cómo no? Bueno, muy bien, Manfredo. Contanos, ¿por qué elegiste este tema musical? Bueno, esta es una canción, digamos, un tema musical clásico de la historia colombiana que ya viene
desde mediados del siglo XX y trata de expresar esa alegría, esas ganas de bailar y de moverse que tienen los colombianos. Esto fue en la década del 90, Lucho Bermúdez toma todas estas canciones y las moderniza, pero son considerados bien dentro de lo clásico de la música colombiana. Es una música alegre, sensual, divertida. Me interesaba plantearla porque Colombia tiene precisamente uno de esos problemas, también una cuestión mítica. Colombia es uno de los países más felices del mundo. ¿Cómo? ¿No es Brasil? Sí, bueno, están la alegría es solo brasileña. En toda encuesta que se hace en el mundo está dentro de los países más felices del mundo. Y tiene que ver también cómo se hace la pregunta. Porque una vez me lo explicaba una profesora en España, que sabía mucho de este tema, que ella me decía que lo que pasaba es que ahí aparecía el complejo de la Virgen María. Entonces yo le digo, ¿qué tiene que ver? Me dice, cuando usted le pregunta a un hispano, especialmente a un colombiano, ¿usted está contento con su situación? Le va a contestar, ay Virgen María, déjeme así como estoy, que estoy bien, porque cualquier cambio siempre es para peor. Sí. Y entonces así es como si vos empezás a hacer las preguntas de esta manera, terminas diciendo, no, es que son todos felices, están todos contentos como están. Y claro, sí, porque cada vez que vos planteas un cambio, o sea, cuando vos planteas en Alemania, va a haber una discusión sobre los sueldos en esta empresa, todos van con la expectativa de que va a haber un aumento. Cuando vos eso lo planteas en una fábrica en Argentina, no todos van con esas expectativas precisamente. Entonces, si vos le preguntas en este momento a un argentino en su empresa, ¿cómo vas con tu salario? Te van a decir, déjeme así que estoy bien. Es un poco lo que está pasando cuando le preguntan a la gente qué opina del gobierno Macri y les dice que está bien y cómo está, si está mejor o peor que hace un año y medio atrás y todo el mundo les dice, no, estoy peor, pero creemos que las cosas van a mejorar, ¿no? O sea, esa esperanza un poco militante, un poco ingenua y a veces un poco impuesta. Por ejemplo, en el caso de Brasil, el mito de la felicidad brasilera lo explica muy bien una antropóloga, filósofo y antropóloga, María Elena Chagüí, que yo les recomiendo que la lean porque entendemos muchas de las cosas no solo de Brasil, sino en términos generales de Latinoamérica, ¿no? Y que en realidad esa alegría brasilera es un mito fundacional que sirve también como una cuestión de cohesión social y, por lo tanto, también sirve para mantener el status quo. Entonces, es muy conveniente, digamos, diríamos casi que es funcional a las oligarquías que siempre se han perpetuado en el poder, ¿no? Somos todos felices y entonces no necesitamos muchos cambios, ni muchas revoluciones, ni cuestionar muchas cosas. Y tiene un poco que ver también con los mitos, esto que estamos hablando. Y ahora me gustaría, Manfredo, que entremos a hablar de otros dos mitos que se están dando en Argentina, ¿no? Y en Brasil, que están relacionados con esta tendencia que tenemos hacia los personalismos y hacia los padres salvadores de la patria y todo ese tipo de cosas, que son Lula y Cristina, ¿no? Porque acá en Brasil parece que toda la única salida para la crisis y la única salida para la esperanza pasaría por la persona de Lula. Y uno se pregunta qué pasa si Lula se resfría, ¿no? Hay que cuidarlo porque si no... Sí, o sea, yo creo que ahí estamos entrando en uno de los problemas más importantes que tenemos. Que lo tenemos de un lado y lo tenemos del otro, y es la falta de institucionalidad. Estamos que antes siempre se la criticaba a la izquierda por los progresistas de ello, pero en estos últimos años hemos visto que la derecha todavía es mucho peor en esta cuestión. Ya en lo más específico, en lo que nos atañe a nosotros, en lo que nos interesa a nosotros, tenemos el problema de que no sabemos construir unas cuestiones que sean lo suficientemente firmes, lo suficientemente seguras y sólidas para permitir también acercarnos a los adversarios. O sea, lo nuestro es tan débil, dudoso, que cualquier crítica, cualquier cuestionamiento es rechazado automáticamente, ya generalmente en Argentina con los motes de traidor. Yo estaba viendo acá, por ejemplo,
O sea, a mí me gusta tomar mucho el ejemplo de Alemania porque es el lugar donde estoy viviendo en este momento y donde uno ve las diferencias y de golpe cosas que un alemán no se da cuenta, que lo toma como normal. Y una de las cuestiones más interesantes que una vez descubrí fue el cuadrilátero mágico, así se llama. Entonces me puse a averiguar de qué se trataba y es un acuerdo que ya está desde la década del 60 sobre la política económica alemana. Y es un acuerdo que todos los partidos políticos alemanes sostienen. Entonces, a vos te toque el partido que te toque gobernando, te toque la coalición que te toque gobernando, estos 4 elementos se mantienen. Y te los leo, o sea, son hay que mantener un alto índice de empleo, hay que mantener una inflación muy moderada, hay que tener un equilibrio en la balanza de pagos, siempre positiva, pero no exagerada, y también un constante aumento del PBI, pero siempre de a poco. Vamos a traducirlo de esta manera. O sea, la idea básica es tampoco que seas Corea del Sur. Entonces, por ejemplo, el superávit comercial alemán es de un 10% entre importación y exportación. Que no es poco. Que no es poco, pero no es el 30, 40, 50. ¿Estamos? Igual que el crecimiento económico es el 1, 1,5, llega al 2, baja al 1,5 y así sucesivamente. Hay años donde están en el 0,5, pero tiene que ser constante. Lo mismo pasa con la inflación. La inflación puede estar 1%, 2, 3 y ahí queda. Desocupación puede llegar hasta el 10, 12, pero tiene que bajar al 5. Y en eso están de acuerdo los comunistas, los democristianos, los socialistas, los verdes, todos. No se discute eso. Y fíjate que esto, la primera vez que salió en una ley fue en el 67, pero ya se venía aplicando desde la década del 50. Imagínate que todos ellos que han firmado eso y que han planteado esto, ya no están. ¿Estamos de acuerdo? Es política hegemónica del Estado. Exactamente, es una política de Estado que, te vuelvo a decir, los que estaban en el 67, estoy pensando, toda esa gente, no hay uno solo que esté en este momento ni cerca del gobierno o de la oposición. Que yo concuerdo perfectamente con lo que estás diciendo de que el problema es la falta de institucionalidad y lo voy a abonar con 2 ejemplos, uno de acá de Brasil y otro de Argentina. El de Argentina está posiblemente Osvaldo, que vive la realidad de Argentina, lo pueda desarrollar mejor que yo, pero el de Brasil es interesante con el caso de el presidente más progresista que ha tenido Brasil en todos los tiempos, que es Lula, ¿no? Que es Luis Ignacio Lula da Silva, que en el mundo entero, principalmente en Argentina, se lo elogia por haber mantenido las políticas del gobierno anterior, de haber mantenido una cierta continuidad, manteniendo, por ejemplo, el plan real, que mantuvo la moneda sin depreciación durante muchos tiempos, y algunas otras cosas. No obstante, puertas adentro, como meta fundacional del Partido de los Trabajadores, o como meta refundacional, la frase que no se le escapaba, que no se le caía de la boca en todos los discursos es: nunca antes de mí en la historia de Brasil hubo tal cosa. Entonces, como él tenía que, digamos, venderse para su propia militancia y para su propia discursividad constitutiva, como siendo el creador de todas las cosas. Y cuando ahora cambia el gobierno, ocurre exactamente lo mismo. Lo mismo había ocurrido con el Partido Socialdemócrata Brasilero antes de Fernando Collor, ¿no? Y lo mismo ocurre de alguna manera con el kirchnerismo cuando llegue, y lo mismo está ocurriendo ahora con el macrismo, ¿no? O sea, nada de lo que hubo en el gobierno anterior puede ser bueno. Y en realidad falta un poco esta autocrítica, o será que tenemos esa necesidad de la bipolarización tan grande. No sé, son 2 ejemplos que a mí se me ocurre colocar como esta idea de la falta de institucionalidad o la falta de instituciones fuertes, que parecen que para recriarse, para refundarse, siempre tienen que hacerlo en las bases de la ruina de lo anterior, ¿no? Sí, o sea, yo creo que se combinan 2 cosas. Una, lo que estaba planteándote recién, es
dale que va, total, en algún momento dado te toca a vos y como Argentina es un país rico, algo va a quedar. O sea, la discusión en Argentina, yo lo he planteado así, sonaba muy feo, pero yo ya estaba bastante harto, y yo ya decía que la gente no protestaba contra la corrupción por esquema, porque estaba en contra de un esquema de corrupción, sino que protestaba porque decía, bueno, que por fin me toque a mí alguna vez, ¿sí? Y eso lo ves hasta en la cuestión ahora de los impuestos, la cuestión de los impuestos a las ganancias que se discutió en los últimos tiempos, la reducción de los impuestos que se le han hecho a la producción de soja, a las mineras y todo eso, donde vos decís, bueno, vos ves cómo va aumentando la deuda. Vos decís, macho, alguien la va a tener que pagar. Y no la van a pagar los japoneses, ni los tailandeses, ni los australianos, la van a pagar los argentinos. ¿Sí? Y como está ese mito de que Argentina es un país rico, vos decís, bueno, listo, nos sacamos de encima, dejamos de robar 2 años, como decía cierto personaje, y ya está, tenemos toda esa plata y sale. O el nuevo populismo que también se ve, ¿no? De actualmente, principalmente en términos jurídicos, ¿no? De que el delincuente es el otro y yo no cometo delitos. Entonces, al que roba hay que matarlo, pero yo que no pago los impuestos o que manejo borracho o que eso no es delito. Entonces, no. El delito siempre es el otro, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Los corruptos son los otros, yo no soy corrupto y bueno, un poco esa idea, ¿no? El problema son los otros, ¿no? Yo todos los días tomaba un taxi desde mi casa hasta tribunales. Y yo me acuerdo, en esa época el taxi me salía $1.80. Y era ya una fija, era un viaje corto. Y era una fija, me pasaba la ida y me pasaba la vuelta. Y yo ya podía hacer una fórmula matemática. Cuanto más puteaba el tipo contra la corrupción, y que todos son unos ladrones y patatín, patatán, más altas eran las probabilidades que cuando yo le pagara con el billete de 2 pesos, él me dijera, ay, qué pena, pero no tengo cambio. Y se quedaba con los 20. Era una cosa fija. Ya decía, pero la otra cuestión, y es mucho más jodida lo que yo ahora voy a decir, es la cuestión del país adolescente, que a veces se plantea. O sea, cuando una Laura Alonso y una Patricia Bullrich vienen a Europa y ya no hablan contra el gobierno, sino que hablan contra un Estado, no puede, o sea, lo hicieron en su momento por cuestiones de política coyuntural, ¿sí? Pero bueno, es como que creen en Argentina que acá la gente, los inversores, se olvidan, tienen una memoria corta. Entonces, cuando vos vas y les tenés que decir, oiga, ¿por qué no invierten en Argentina? Me van a decir, no, mira, los que estaban ahora en el gobierno me dijeron hace 3 años atrás que era imposible, que ni por casualidad había que invertir en Argentina. Entonces, y ahora están quejándose de que no viene. A mí, una de las cosas que más me ha llamado la atención, porque ahora estamos un poco en el aniversario de las Malvinas, no sé si algunos recordarán, cuando fue la guerra de las Malvinas, Europa en su momento estuvo apoyando a Inglaterra, ¿sí? Por razones obvias, OTAN, etcétera, etcétera, y Unión Europea. ¿Y qué pasó? En Argentina se planteó, bueno, entonces le vamos a hacer un bloqueo y no le vamos a vender más ni carne, ni alimentos, ni nada a Europa. Yo te puedo asegurar que los alemanes todavía se recuerdan esas frases. Y que cuando se plantea en algún momento dado de abrir un poco la Unión Europea o permitir un poco más importación de productos agropecuarios, siempre te salta alguno en algún lado, en alguna carta de electores, en algún lado, que te va a decir, ¿ustedes se acuerdan de ese dictador sudamericano que nos quiso matar de hambre? Estamos hablando de un tema muy, pero muy interesante, Manfredo. Yo te propongo que hagamos otra pausa y después nosotros lo continuamos, porque me parece que este es el inicio de un disparador de una muy buena problemática que tenemos que ver. ¿Qué les parece? Vale, perfecto. Bueno, vamos a escuchar el tema que también nos trajo Manfredo, que es La Gota Fría, de Carlos Vives.
Moralito, desde el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día de la Virgen. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día de la Virgen. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana. ¡Upa! ¿Qué cultura va a tener un indio en Yumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? Morales mienta a mi mamá solamente pa' ofender. Morales mienta a mi mamá solamente pa' ofender. Para que él también se ofenda, ahora le miento la de él. Para que él también se ofenda, ahora le miento la de él. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito se creía que la mí iba a ganar. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Al cabo él la compartía, el tiro le salió mal. Al cabo él la compartía, el tiro le salió mal. Bueno, Manfredo, la gota fría, ¿por qué? Vamos a empezar con lo siguiente. Carlos Vives es ya un mito viviente en Colombia. Yo creo que es el único colombiano que puede ir a cualquier parte del territorio sin tener miedo por su seguridad. A él lo quieren todos. Y vuelvo a decirle, es el único colombiano que está en esa situación. Y eso me lleva a precisamente este tema de una guerra civil colombiana que vamos a ver ahora si después de 115 años se calma un poco. El problema de Colombia hay muchos problemas, en otro programa hablaremos ya más específicamente de esto, pero uno de los problemas más básicos de Colombia fue precisamente esta falta de posibilidad de acuerdo entre élites. Las élites de los partidos liberales y conservadores jamás negociaron nada entre sí, no estuvieron nunca dispuestos a eso. Utilizaron a la población como carne de cañón en sus guerras, la guerra que, digamos, es el disparador de todo, que es la que comenta siempre García Márquez, es la guerra de los 1000 días, entre 1899 y 1902, que tuvo tantos muertos proporcionalmente como la Primera Guerra Mundial, para que ustedes más o menos se den una idea de la proporción. Y es esa falta de capacidad de consenso, falta de capacidad de hacer una pausa y sentarse con los adversarios a ver qué podemos acordar
¿Qué podemos consensuar? Llevó a Colombia a esa situación, y ya en la década del 50, a fines del 40, a principios del 50, cuando en todo Sudamérica estaba generándose nuevos gobiernos desarrollistas o modernizantes, en Argentina Perón, por ejemplo, en Colombia ese intento fracasa porque Gaitán, que era el que llevaba eso, que era el líder que hubiera podido llevar eso adelante, es asesinado en una plaza pública, ¿no? O sea, mientras estaba dando su discurso. Eso generó en Bogotá en una noche 20.000 muertos en la ciudad y una guerra que duró décadas. O sea, se habla en Colombia siempre de una guerra de alta y baja intensidad. En la década del 80 hubo un segundo líder, Galán, que podría haber también unificado al país, podría haber acordado cosas, y él también es asesinado mientras da un discurso público. Y recién ahora, el año pasado, vamos a ver, hay un intento de acuerdo de paz. En otro momento hablaremos cuáles son las verdaderas posibilidades. Y uno de los grandes problemas que yo estoy viendo en Argentina es que se está encaminando hacia esa situación. Una cosita que me gustaría colocar ahí, con lo que has traído, Manfredo, es que también nosotros no hemos tenido la capacidad suficiente para neutralizar algunas fuerzas de afuera. No con esto nos tenemos que victimizar. No quiero que nos pongamos en el papel de víctima. Pero, por ejemplo, sabemos muy bien que en la muerte de Gaitán estuvo también infiltrada la CIA, ¿no? O sea, por las propias confesiones de la CIA que hace, por dos agentes de la CIA, ¿no? Que después confiesan en el libro de Invisible Government, ¿eh? La participación de la CIA en el asesinato de Gaitán. Y sabemos que también cuando era la época de Perón, ¿no? El candidato del opositor estaba apoyado por la embajada norteamericana. Y sabemos muy bien aquí en Brasil lo que significó también la presencia norteamericana y esas relaciones espurias con los Estados Unidos dentro de la política externa. Y lo vimos también en Chile cuando se derroca a Salvador Allende y todo lo demás. Ahora, por eso digo, quiero colocar esto. Si nosotros sabemos de que siempre va a haber, antiguamente en el siglo XIX era la política de George Canning, ¿no? Divide y gobernarás, que no dejaba, que rompió el sueño panamericano de la América bolivariana, ayudado por la oligarquía de Buenos Aires, que lo boicoteó lógicamente, ¿no? Que estaba asociada a la diplomacia inglesa. Ahora cambiamos los ingleses, pero no los norteamericanos, pero digamos nunca somos capaces de prever qué va a pasar, ¿no? Parece que siempre nos están tomando de sorpresa. En nuestras propias contradicciones internas es muy fácil que ellos metan una cuña para, lógicamente, como corresponde, defender lo que ellos consideran sus intereses, ¿no? Sí, o sea, por eso me gustó esta canción, La Gota Fría, porque es una payada, ¿sí? Pero es una payada muy agresiva. Si la escuchan, se van a dar cuenta que es de un alto nivel de insulto. Mentar a la madre, ¿no? Mentar a la madre. Exactamente, como... o sea, es... ¿qué quiere con ese indio que viene de los Cardonales? ¿Viste? O sea, todo es... O sea, fue llevándose cada vez más alto. Entonces, por eso me gustó esa canción, porque uno la escucha y parece bien colombiana, linda, bonita para bailar, pero te pones a escuchar bien la letra y te das cuenta que tiene un nivel de agresividad impresionante. Respecto a lo que hacen los Estados Unidos, que también hacen los ingleses, que hacen los franceses, que hacen los rusos, justo ayer estaba viendo un programa sobre los partidos de ultraderecha europeo y cómo todos están siendo bancados por Putin. Si es cierto o no, no me importa, pero es, digamos, el gran rumor que Putin no solo apoya a Trump, sino que ha apoyado a todos los ultranacionalistas. Yo voy a lo siguiente, yo creo que la divinidad, vamos a ver si podemos cerrar el moño de lo que estamos conversando. Cuando todo depende de un solo líder, la bala de plata soluciona el problema. Porque bajaste al líder, se acabó, se desbandó el resto, y hasta que se rearmó y eligió un nuevo líder y volvió a armar la cosa, pasaron medio siglo y bueno, ya los otros se acomodan. Los imperios, desde el Imperio Romano en adelante, y atrás calculo que también no debe haber sido muy diferente, siempre se manejaron desde esa perspectiva.
siempre utilizaron estas prácticas. Lo que no podemos hacer nosotros es sorprendernos frente a ello. O sea, acá en Alemania pasó algo muy ridículo y descubrieron que el NSA, los servicios de inteligencia americanos, habían hackeado el celular de Merkel. Junto con el de Dilma Rousseff y la cuenta de correo electrónico. Exactamente. Entonces fue el gran escándalo, incluso la misma Merkel le dijo a Obama, oiga, entre amigos no nos andamos espiando. Entonces empezó una investigación y la investigación siguió, entonces terminó, no sé cómo fue la ida, empezó investigándose el NSA, después cómo el servicio secreto alemán daba información al NSA y terminaron descubriendo que los alemanes también hackeaban los celulares del gobierno americano. Le habían hackeado varios celulares a varios ministros y no sé si no intentaron hackear el de Obama. Entonces, como que se tuvo que empezar a bajarse la voz a todo eso y los indignados tuvieron que irse a la casa, porque, digamos, es un juego que hacen todos. Lo que pasa es que la falta de institucionalidad en estos países, como bien habíamos apuntado anteriormente, es lo que hace que estas debilidades sean básicamente mortales, como bien habías dicho recién ahora, Manfredo. Claro, pues, o sea, porque vos acá, vos le pegás el balazo a la Merkel, ¿sí? Y ponele que se lo pegás a medio gobierno, o volaste a medio gobierno cuando están ahora reunidos en el hotel. Y los que vengan en su lugar van a seguir aplicando la misma política económica. Entonces no te sirve de mucho. Un solo tema, o sea, en el caso de Colombia que habías hablado antes, sí, me parece que hay un tópico que es importante, es que es una sociedad que no evoluciona, o sea, que no permite que las clases mejoren, o sea, está estratificada en el tiempo y me parece y eso hace también que hay ciertas cuestiones políticas que no vayan evolucionando. Pues yo me da la impresión que es una sociedad, de los comentarios que tengo, y mi hermano vive un tiempo en Colombia, me decía que es una sociedad que no evoluciona, que está mantenida y que nadie se le ocurre, o sea, cambiar la cuestión de clases, de estratificación que tiene la sociedad ellos. Nadie piensa que puede evolucionar, que me parece que no es el caso de Argentina, para hacer un distingo, y me parece que tampoco el de Brasil, de lo que conozco, como hay más posibilidad, entonces hay posibilidad que la democracia o que la política evolucione de alguna manera, porque todos tienen intenciones en que la cosa mejore. Allá me parece que todos están un poco ese fruto que vos decías de que son felices o alegres, son felices o alegres porque están contentos como están y no piensan en estar mejor. Lo que pasa es que, o sea, a mí no me lo dijo una vez una profesora así, dice, lo que pasa es que Colombia nunca tuvo generación del 80. No solo no tuvieron un gobierno como el de Perón, sino que antes incluso nunca tuvieron una generación del 80. Pero esa generación del 80, con todo lo malo que podamos plantear nosotros ya la crítica al mismo tiempo, sí, después hay una crítica, generó en su momento un consenso nacional sobre a dónde queremos ir. ¿Sí? Claro. Que estuviéramos de acuerdo o no es otra historia. Sí, te marcaron un norte y quedaba la posibilidad que yo, si venía inmigrante... ese norte se apuntaba. Y hoy en día, en estos últimos años, lo que ha sucedido, y por eso estoy trayendo lo de Colombia, se está colombianizando la cosa, pero no como lo dicen algunos periodistas de derecha en Argentina, sino en este otro cuestión de la falta de acuerdo, falta de consenso. Y esperando después, cual adolescente estúpido, que el resto del mundo no se vaya a dar cuenta. Una cosa que es interesante y me gustaría colocar aquí, un poco voy a discrepar con lo que está diciendo Osvaldo, digo un poco, porque en la superficie parece que tanto Brasil como Argentina fueran países más permeables a los cambios sociales, ¿no? Y a la ascensión social de las capas menos favorecidas, pero en el fondo creo que no es así. Podemos verlo en las manifestaciones tanto de los caceroleros en Argentina como en las personas que se manifestaban en contra del gobierno del PT aquí en San Pablo, cuyo símbolo fue las manifestaciones de la Avenida Paulista, que es la principal avenida, el corazón industrial acá de San Pablo. El mismo discurso en contra de aquellos pequeños instrumentos que significaban
que las personas saliesen de la indigencia total, como por ejemplo aquí en Brasil el famoso Bolsa Familia, o en Argentina la asignación universal por hijo, y apelando siempre, volvemos a lo imaginario, volvemos al país rico que no se acaba nunca, el país donde si siembras cosechas, o en portugués, sembrando siempre da, dándole una preponderancia fundamental a la agricultura y al agronegocio, cuando proporcionalmente en Argentina no llega al 16% y en Brasil no llega al 11% del Producto Bruto Interno. A ver si nosotros, si me doy a entender. Hay una cierta clase intelectual, tanto en Argentina como en Brasil, que claro que es minoría, pero como es la que tiene la detentora del poder simbólico, las que escriben en los periódicos, las que enseñan en las universidades, que tienen esa idea de ser, digamos, refractarias a todo lo que signifique una ascensión social y cuyo, digamos, anclaje lo dan en cosas que son irreales, como por ejemplo la excesiva participación del sector agropecuario en la economía, ¿no? Estaba viendo algunas cosas de Argentina, ¿no? De las manifestaciones, la última manifestación en favor de Macri, y la única cosa que decían, el campo ahora está bien. El campo ahora está bien, como gran cosa de un año y medio de gobierno. Y sí, es verdad, el campo está mejor que antes, pero el campo no representa proporcionalmente más que el 16% del Producto Bruto Interno de la Argentina. O sea, ¿qué pasa con el 84%, no? Sí, pero es que ahí está esa fascinación. O sea, si el campo es de cada uno de nosotros, como si yo más de uno, cuando discuto con él en Facebook, ya discuto cada vez menos, pero le digo, bueno, después ¿dónde están tus 500 hectáreas de soja? Porque, o sea, lo que vos me estás diciendo solo lo podés decir desde esa perspectiva, que vos tengas 500 hectáreas de soja, entonces yo te felicito, está todo bien. Pero si no es así, ya es el desclasado absoluto. Pero volviendo a lo de Colombia, yo diría que en otro momento hagamos otro programa sobre Colombia, porque comparativamente Argentina y Brasil tienen mucho más permeabilidad social que Colombia. Colombia, para que te des una idea, si vos recibís un sueldo mínimo, necesitas, para poder aportar lo suficiente para lograr una jubilación mínima, tenés que haber trabajado 180 años. No es una exageración. Es una estadística. No, por eso dije que yo iba a discordar parcialmente con Osvaldo. Sí. Yo decía que era como una sensación de que había la posibilidad de que uno se podía sentir mejor, que por ahí en Colombia no se daba, o se daba Lo que pasa es que yo veo a Argentina caminando en esa dirección. Ah, bueno, eso es un tema. Eso es lo que o sea, los colombianos están saliendo y nosotros de vivo que somos estamos entrando. Vamos a decirlo muy a lo bruto y a lo simple. Sí, inclusive lo que uno escucha como una evolución, cuando vas a hablar de la soja ahora, es como hablar del ganado vacuno en el siglo XX, principio del siglo XX, ¿no? Yo tenía un montón de vacas. El recurso natural primario como generador de ricos. Y que con eso solo alcanza para que podamos estar mejor. Exacto. O sea, yo me acuerdo, acá tuve una discusión con 2 diputados europeos que habían venido acá a la ciudad de Weimar a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio. Y, por ejemplo, Dios, tenemos tantos temas. Hay tiempo para él. Porque era un evento de ATAC donde trajeron unos diputados europeos y yo era el moderador. Y en la pausa nos pusimos a discutir con estos diputados europeos y no sé qué hablábamos de Argentina. Entonces ellos discutían conmigo y me decían, no, Argentina tuvo su riqueza en su momento, no eran solo ricos, tenían riqueza. Y yo digo, no, que sí, que no. Y le digo, y en un momento dado digo la frase matadora, lo que pasa es que ellos siguen creyendo que aún es así. Entonces me miran y me dicen, no, entonces están fregados. Vamos, si creen que con producción agropecuaria son ricos. Pero fíjate, lo que estábamos hablando recién es una cosa bellísima, la queja de los Estados Unidos, etcétera. Estos 2 diputados hablaban del tema de las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Un tema áspero, difícil, manifestaciones de decenas de miles de personas en la calle, o sea, una ida y vuelta muy difícil, muy profundo. Y ese da para un programa completo.
Pero me acuerdo que en un momento dado el diputado de la izquierda, el comunista, decía, no, dice, lo que pasa es que nosotros también teníamos un elemento, nosotros sabíamos que estábamos totalmente infiltrados y espiados por los servicios de inteligencia americanos. Y eso es así, no hay nada que podamos hacer, ellos tienen toda esa tecnología y tienen toda esa capacidad. Entonces, en realidad, a nosotros las negociaciones secretas no nos convenían, porque los únicos que no iban a tener información éramos nosotros. Porque ellos, lo que nosotros pensábamos, lo que discutíamos internamente, lo que nos armábamos en nuestras comisiones, ellos ya lo sabían de entrada. Entonces, yo lo que voy es, no podemos plantear la cuestión desde la ingenuidad de decir, no, porque los otros se portan mal con nosotros, nosotros estamos jodidos. O la ingenuidad de esperar que los otros no se porten mal con nosotros, ¿no? Ah, bueno, no, eso ya es high. Este ya es Hello Kitty. ¿Qué es eso? Gente, les propongo que hagamos una pequeña pausa nuevamente, la última pausa musical de este programa, y vamos a escuchar la otra canción que nos trajo Manfredo, que es de Juanes, y que se llama A Dios le pido. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. A Dios le pido. Con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días yo a Dios le pido.
Bueno, Manfredo, contanos, ¿por qué elegiste esta canción? Y es porque esta vendría a ser, creo que, la versión colombiana de la Solo le pido a Dios de León Gieco. Fíjense, en el contenido de la letra ya está apuntado a Dios le pido que se acabe esta violencia, ya no da más. La situación no da más. Fíjense, cuando escuchan la letra o incluso el video, está todo apuntado en esa dirección. Entonces, por eso yo las 3 canciones las quise plantear, por un lado, desde la historia colombiana, una canción típica, clásica de esa época, el tema de la violencia que impregna todo lo colombiano, pero vuelvo a decir, por esta falta de capacidad de consenso, capacidad de acuerdo, y esta última canción, que es del 2003, 2004, donde ya, digamos, estaban las primeras fuertes negociaciones de paz con la FARC, que habían fracasado en el 99, 2000, y ese es a Dios le pido de, bueno, hagamos algo. No, muy bonita la canción y justamente habla un poco también de esta necesidad de no solamente pedirle a Dios, sino también buscar entre nosotros un consenso mínimo para poder superar la crisis por la que estamos pasando, ¿no? Tanto en Argentina como en Brasil. Y al respecto quería colocar una pequeña cosita más para que hagamos rápidamente un análisis, que es un poco la acusación que se le ha hecho al Partido de los Trabajadores, que durante los 3 gobiernos y medio que ha tenido, los 3 mandatos y medio, se alejó de los movimientos sociales y en verdad creo que no los entendió muy bien a los movimientos sociales, porque los movimientos sociales actualmente son muy diferentes, ¿no? No va tanto por la parte de la ideología, sino más por la parte de la emoción y por el hecho del estar, ¿no? Como con lo que se conoce con las organizaciones con más o menos verticalizadas, donde se rige el centralismo democrático y todo ese tipo de cosas. Entonces también que dentro de este contexto, de esta búsqueda de consenso, hay que tratar de conciliar modos diferentes de ver y de hacer la política, ¿no? ¿Qué les parece? Yo me acuerdo siempre, mi amigo de Colombia, Sergio Carmona, él era especialista en movimiento social y nosotros siempre discutíamos estos temas, porque yo siempre lo que les criticaba a los movimientos sociales que eran algo muy bonito, como vos mismo decís, desde los sentimientos trabajaban mucho, pero en algún momento dado tenían que estructurarse para sacar adelante las cosas. O sea, yo en este momento en Alemania estoy en el Partido Verde y es una institucionalización de 4 movimientos sociales. El movimiento pacifista, el movimiento ecológico, el movimiento feminista y el movimiento de derechos civiles. O sea, está bien en un momento dado tener una fuerza como movimiento social y eso tenerlo siempre presente, pero desligarlo de la institucionalidad política porque los políticos son corruptos o la política no sirve para nada, etcétera, es quemar energía sin mucho resultado. O sea, en algún momento dado uno tiene que interactuar con la política. Máxime pensando en estos países semidesarrollados o subdesarrollados, donde el Estado tiene un papel central, tanto en la distribución del poder como en la impulsión de la economía, ¿no? O sea, sí, exactamente. Y señores, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. No vamos a tener que dejar por aquí. Ha sido realmente una verdadera pena porque creo que quedaron muchas cosas para hablar, ¿no es verdad? Exactamente, sí. Creo que he hablado un tercio de las cosas. Vamos a tener que hacer un encuentro número 2, pero desde ya estás invitado a un segundo encuentro, Manfredo. Nos gustaría mucho contar con tu presencia. Ah, perfecto, ningún problema. Y bueno, y les recordamos que este programa se escucha en la radio RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también en Las Voces del Muro. Y quienes quieren escuchar los programas anteriores pueden hacerlo en nuestra página www.cafemercosur.com. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como Café Mercosur. Manfredo, un gran abrazo y muchísimas gracias por tu participación. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo y muchas gracias. Riquísimo tu charla.